Más temprano, sobre el inicio de la edición matinal de TV Perú Noticias, nuestras cámaras pudieron corroborar, confirmar desde Puente Nuevo, acaso el punto de Lima donde más tránsito de transporte público existe en la capital, que efectivamente se había levantado el paro de transporte urbano en Lima y Callao. Antes de la pausa señalaba que estaba oleado y sacramentado una tregua, ojo, una tregua por 3 semanas. Y lo decía porque desde el fin de semana hubo varias horas de trabajo, incluso el ministro de Transportes y Comunicaciones, quien me acompaña, había sostenido que no se había lamentablemente llegado a un acuerdo con todos, ¿no? Faltaba un 30%, ese 30% creo, ministro, muy buenos días ante todo. Buenos días. Es el que ha cedido, ¿no? Así Entonces, ahora sí podemos hablar de que esto es un, bueno, es un respiro momentáneo. Efectivamente, solamente indicar que este es un trabajo sostenido que no solamente ha implicado el fin de semana. Lo que pasa es que el fin de semana ya era el momento que se había previsto para llegar o arribar a conclusiones que nos permitieran suscribir un acta. Sin embargo, como es comprensible, un grupo de los agremiados prefirió hacer una última consulta a sus bases y esa consulta, al parecer, no cubría las expectativas que pensaron ellos con todo derecho que podían obtener. Y por esa razón es que prefirieron no suscribir el acta. Correcto. Sin embargo, es loable, plausible y hay que reconocerlo con hidalguía que ellos, este grupo, después de hacer una última revisión interna en sus organizaciones, tuvieron a bien acompañarnos en el acuerdo general y levantar la medida del paro. El fin de semana lo que hubo es jornadas maratónicas de diálogo, ¿no? En ese sentido no se logró lo que se quería. Ayer finalmente se desarrolló de forma parcial, digamos. El balance así lo señala, ¿no? Claro, originalmente, como se había previsto, el paro se iba a producir, pero de manera parcial. Y las estadísticas que nosotros tenemos nos da aproximadamente un 28% que acataron el paro. Nosotros habíamos estimado que podíamos llegar a un 30%. Eso fue una primera sensación de que estábamos por el camino correcto y como las negociaciones no han parado nunca, tampoco han parado en este momento. Tienen que seguir porque... Claro, como bien lo dices, es un respiro. Es un respiro, claro. Para la comunidad en general, para la población en general, pero Correcto. que nos ha permitido llegar más allá que un simple acuerdo. O sea, no solamente vamos a trabajar con terminar de madurar las medidas de beneficios que se les está otorgando a través del gobierno, sino que también ellos se convierten en elementos propositivos, donde nos han ofrecido encontrar y alcanzar alternativas que ya vienen trabajando para mejoras tecnológicas en las 3 modalidades de transporte que hay en el país. Y justamente el día de hoy iniciamos la primera jornada, la primera ronda de este tipo de reuniones técnicas con los grupos de agremiados. Ministro, usted tiene 3 semanas, lo injusto, y lo escuchaba indignado porque, oigan, esto viene de noviembre. Luego en abril ya hubo un llamado de atención. Y yo, decía usted, me he encontrado con esto. Y es realmente condenable que no se haya avanzado mucho, ¿no? Cuando en realidad había un compromiso. Y el compromiso del gobierno es el compromiso del Estado y es el compromiso de todos los peruanos, ¿no? En efecto, la política, pienso yo, que debería ser congruente con lo que uno asume. O sea, cuando nosotros asumimos, no es el solo desempeño de un cargo político, sino que también hay que tener la responsabilidad y la identificación con la tarea que se recibe. Y esa tarea que se recibe no comienza a partir de la asunción del cargo, viene mucho más atrás. Entonces hay que comenzar a hacer una revisión muy rápida porque tampoco el país está para ensayos ni para demoras. Y de esa revisión rápida nosotros detectamos que había un embalsamiento de promesas, de acuerdos que no se habían cumplido desde el año pasado. Las hemos sistematizado y hemos comenzado a trabajarlas gremio por gremio, a efecto de que, siendo ellos los principales beneficiarios, sean los que juzguen de qué manera es que el sector público estaba trabajando sus supuestas absoluciones
de las propuestas y reclamos que habían hecho, y nos encontramos con la sorpresa que ya se preveía, que ellos indignados nos mostraban que no nos acercábamos ni siquiera meridianamente con lo que ellos estaban teniendo como expectativa. Entonces hemos replanteado el trabajo, pero ya conjuntamente con ellos, y de esa manera es que hemos podido avanzar un poco rápido en lo que corresponde al sector, en resolver la mayoría de las cosas que estaban pendientes. Que ellos sean partícipes, ¿verdad? Así es una nueva modalidad que creemos que es una buena práctica que debería implementarse en todos los sectores. En todos los sectores. Ahora, usted ayer ha sido honesto también y ha dicho voy a hacer todo lo que sea a mi alcance. O sea, ha sido honesto y ha sido transparente justamente para que no haya el problema que hubo, ¿no?, con las anteriores treguas y conversaciones. El común denominador porque vamos a hablar de gremios por gremios o sectores dentro del transporte, uno por uno, tiene que ver con el combustible. No es suficiente rebajar el impuesto o poner tal combustible en el fondo de compensación. ¿Cómo va a resolver ese dilema? Que, por cierto, implica que usted, con muñeca, me imagino, llega al ministro de Economía, que maneja la caja, y es muy sensible este asunto. Bien, hay dos medidas. La primera es de carácter coyuntural. O sea, todos sabemos que el alza de combustibles no es un tema que lo maneje el Estado. Esto escapa al Estado porque nosotros nos manejamos en función al mercado internacional y por lo tanto los precios los fija el mercado internacional. Sin embargo, al interno del país nosotros tenemos que responder a las expectativas de los transportistas porque son las expectativas de la población. Lo que ellos al final dan como servicio llega a la población y si ellos están compitiendo o trabajando con desventajas económicas, esas las van a trasladar al usuario final. Entonces se va a encarecer las mercaderías, van a sufrir mermas en los ingresos en volúmenes al mercado, van a subir los pasajes, sin duda. Se va a complicar. Ahí está la inflación, ahí comienza la inflación. Claro, entonces ahí tenemos el problema coyuntural que resolver. Automáticamente nosotros entramos a través de lo que tenemos a la mano, por ejemplo, de la rebaja del impuesto selectivo al consumo. Luego entramos buscando fórmulas para hacerles una devolución de porcentajes altos de peajes. Luego buscamos otra alternativa y nos encontramos con que también podemos utilizar el Fondo de Estabilización Fiscal. Vamos buscándole fórmulas conjuntamente con ellos. ¿Cuál es el punto en el cual, digamos, al cual están más cerca? Porque ellos también piden un rescate financiero, tipo el Reactiva, ¿verdad? Pero a la par dicen, ok, bueno, rescate financiero o subsídienos. Y yo creo que con justicia dicen, pero ¿por qué al metropolitano, no a los servicios, entre comillas, públicos, no de públicos formales públicos, el metropolitano, a ellos se les ha subsidiado por todo este tiempo de COVID-19 de la pandemia y a nosotros solamente un mes? Se escucha justo, ¿no? Se escucha justa la demanda. ¿Cuál es más factible en este momento de esos puntos? Bueno, en principio habría que señalar que las grandes medidas de rescate que se dieron en el país y no vienen de este gobierno, porque entendamos que el gran problema que hubo y que todavía subsiste en el país se produjo a raíz de la pandemia. En la pandemia hubo una paralización en la práctica de las actividades económicas principales y complementarias en el país que causaron mucho daño y el Estado intervino. Hasta donde yo recuerdo, se comprometieron recursos hasta por 64.000 millones de dólares, muchos de ellos traducidos en bonos, para poder paliar la situación que se presentaba en el país. Y en este grueso de empresas y responsables de actividades no se les consideró a ellos. Entonces es una situación lamentable, pero fue así. Ahora nosotros entramos en una fase ya posterior donde estamos trabajando y tratando no solamente de intervenir de manera directa en lo que más los aqueja en este momento, sino también pensar en el futuro. El futuro, claro. Entonces estamos aprovechando para trabajar lo que nosotros denominamos una solución integral estructural. Correcto. La parte de reestructuración financiera es un tema interesante porque nos permite de repente un poco tardíamente como Estado, digo, intervenir para poderlos apoyar, buscar fórmulas de entendimiento con las financieras a efecto de que le establezcan programas especiales
y que ellos les pueda ser más viable, ¿no? y con menos impacto el acometer el cumplimiento de las obligaciones de tipo financiero que adquirieron en su momento. Pero usted, perdón, es consciente de que le van a exigir un salvavidas ahorita en estas 3 semanas, ¿no? Porque si no, nuevamente vamos a estar anunciando un paro, ¿no? Definitivamente. Claro. O usted quiere sentar las bases y que se vea que por lo menos algo se está haciendo y denos un poquito más de respiro. Sí, porque, a ver, definitivamente lo que estamos haciendo es el máximo esfuerzo para poder, dentro de las posibilidades de gobierno, poder atenderlo. Sin embargo, como les dije, la negociación continúa. Nosotros tenemos que ir buscando nuevas fórmulas, pero ya no le corresponden exclusivamente al Ejecutivo, porque ya nos lleva a modificar leyes que están vigentes. Por esa razón es que estamos apoyando o apoyándonos con los transportistas para generar proyectos de ley que sean analizados y evaluados en el Congreso de la República y de esa manera podamos tener de repente una opción mejor que ofrecerles a ellos. Falta esa parte de la negociación, que quizás sea la más complicada. Ellos tienen que ser conscientes de que no depende todo el Ejecutivo. Hay mucho que decidir en el Legislativo también, ¿no? Claro. Por de hecho, mandaron al archivo, por ejemplo, este proyecto de ley de masificación del gas, cuando lo que se requiere es cambiar la matriz energética. Yo no sé si va a ser tan rápido, pero por lo menos es decirle, oye, van a gastar 50% menos en combustible. Claro, justamente esa es la segunda parte a la que me estaba refiriendo, que le llamamos nosotros de carácter estructural. O sea, aprovechamos de esta problemática que hay a nivel internacional para plantear medidas innovadoras y es parte de los acuerdos que se han suscrito, donde el gobierno va a implementar, ya sea programas o proyectos o lo que fuere de modalidad, para que los transportistas progresivamente puedan tener acceso a adquirir unidades con energía limpia. Entonces, con eso, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a lograr, y no es en un tiempo largo, es de mediano plazo. ¿Por qué? Porque ya la tecnología existe y lo que tendríamos que hacer es encontrar una fórmula para coberturar la parte de la estructura financiera que nos permita respaldarlos a ellos, convertirlos en sujeto de crédito con el aval que se pueda del Estado y de la banca para que puedan adquirir estas unidades. Eso nos llevaría a la transformación del parque automotor en todas las modalidades y, lógicamente, al utilizar energía limpia, pongamos el ejemplo que sea energía eléctrica, pues los costos bajarían por encima del 50%. Sin duda, claro que sí. Entonces, lo que estamos haciendo, como podemos mostrarlo, es innovar, ¿no? Ser creativo, ser imaginativo, que es lo que necesita el Estado para ponerlo al servicio del transporte. Antes de hablar del transporte de carga pesada, que también incluso se anuncia un paro para el 18 de julio, y hablando del transporte urbano, ellos lo que aseguran los transportistas es, pero ya hicimos el gasto. Ya hicimos el gasto, ya tenemos esas unidades, yo no sé por qué no se hizo. A la par con, obviamente, el metropolitano, cuando ya se sabía que tenían la posibilidad de unidades ecoamigables. En fin, ya no se hizo. Y ellos entonces sienten que no tienen una estabilidad para trabajar. Bueno, en el caso del transportista de carga tiene algunas connotaciones que son diferentes. No, en el caso del transporte urbano me refería, ¿no? Ellos ya consideran que han gastado y que tienen que pagar esas unidades y hoy requieren un salvavidas. Claro, lo que pasa es que... ¿Cómo le van a decir a usted, cambien sus unidades? O sea, es complicado en este momento. Por eso yo decía que tiene que ser un tema de cambio gradual. Sin embargo, porque, a ver, del parque automotor nacional, en el caso del transporte urbano, tenemos un porcentaje bastante alto de unidades que tienen mucha antigüedad. Pero tiene que haber una alternativa. Nosotros también hablamos de chatarreo. Estamos encontrando fórmulas de solución y entendimiento con ellos para que sufran el menor impacto y reciban las mayores ventajas de este cambio tecnológico. Entonces, esto está en camino de trabajarse y definirse. De hecho, quienes han adquirido unidades, es muy probable que dentro de la parte de la tecnología puedan convertir sus unidades para utilización de gas. Entonces, estaríamos dentro de la nueva matriz energética dándole la opción para que puedan reducir sus costos y mejorar la calidad del servicio, porque hay algo que a veces no
nosotros no hemos venido percibiendo como Estado que no solamente es el hecho de mejorar las unidades, no solamente es el hecho de reducir costos, sino que también tenemos que pensar en el público usuario, que a veces lo dejamos al costado cuando es el principal actor dentro de todo este problema. O sea, en realidad lo que estamos buscando y debería ser nuestra meta y nuestro trabajo en el horizonte de largo plazo es ir mejorando la calidad en todas las áreas y en este caso principalmente en el servicio público. Aquí uno de los transportistas urbanos, yo le dije, bueno, ustedes también, ¿y qué ofrecen ustedes? Educación vial, ¿no? No tener 20.000 soles en papeletas, ¿cuál es el mea culpa, verdad? Sin embargo, ellos también, por ejemplo, ayer, ministro, ¿quiénes fueron los que sacaron provecho de esta, a río revuelto, ¿no? Los transportistas informales, que en rutas cortas cobraban de 1 a 5 soles, bueno, los formales también, por ejemplo, los taxis, en fin. Y hay esta sensación, ministro, de que de pronto ATU no llega todavía a cuajar en este tema de la lucha contra la informalidad, ¿no? Pues se denuncian choferes extranjeros y nacionales sin licencia de conducir, unidades obsoletas también sin autorización, ¿no? Vehículos sin SOAT. Entonces, el formal dice, más fácil es ser informal en este país y no nos hacen nada, ¿no? Has tocado un punto importante. Mira, todas las medidas que se están adoptando, y está constando así textualmente, que es solamente para los transportistas, en este caso, por ejemplo, de urbanos, pero formales. Entonces, de esa manera, lo que queremos hacer es estimular, incentivar al sector, si se quiere llamar así, informal, para que se formalice y pueda gozar de los beneficios y las ventajas de todo lo que se está trabajando con los transportistas. Claro, pero mientras tanto tiene que haber fiscalización, porque a esos informales hay que sacarlos de las pistas. Entonces, ahora ese es otro asunto, que de manera equívoca en los últimos años se ha venido adoptando acuerdos indiscriminadamente que, como lo mencionas, han beneficiado mucho a los informales. Y eso consta en documentos oficiales. Entonces, el problema está en que ahora para poder intervenirlos tenemos que hacer una discriminación, tenemos que evaluar para que en la aplicación de los correctivos no vayamos a lesionar de repente los derechos de quienes sí están formalizados. Ministro, antes de hablar de transporte de carga pesada, porque el tiempo nos va ganando, en cuanto a los urbanos, brevemente nada más. Es cierto que todavía hay un grupo en provincias que sigue, no sé si en paro, pero sigue todavía activa, digamos, esa protesta. Como en todos los casos, en todo gremio siempre hay discrepancias. Nunca es posible encontrar una unidad de criterios. Y alguna de las bases de estos gremios, pues siempre insiste en que las expectativas que habían generado como grupo originalmente se mantengan. Y lógicamente no están de acuerdo con que se haya transado esta tregua, ¿no? Porque pensaban que podían, continuando con su medida de fuerza, lograr lo que ellos tenían como expectativa. Ministro, ¿no sería más y mejor, o sería sincero a los transportistas de carga pesada decirles, no vamos a sacar los peajes? Porque ellos hablan de renegociación, pero también hablan de eliminación. Y eso, claro, conllevaría a demandas internacionales. Usted lo sabe, ¿no? ¿Cómo se va a lograr eso? Usted le escuché al inicio de sus palabras que decía, de alguna manera, subsidiarle los peajes. ¿Esa es la salida? Bueno, con ellos se han visto varias alternativas, porque son los primeros con los cuales hemos tenido el trabajo de base. Y ha sido un trabajo de no menos de 3 semanas, ¿no? Continuas. Ellos han estado en el ministerio, trabajando con nuestros equipos de manera permanente. Y se les ha explicado cuáles son los parámetros dentro de los cuales nosotros podemos hacer una negociación. Sin embargo, muchas veces que se ha llegado ya a consensos sobre determinados puntos, como el sistema de ellos es trabajar y luego llevar a consultar a su base y nuevamente volver a reajustar, hemos tenido dificultades porque cuando se llevan los temas a las bases no aceptan de buenas a primeras lo que se les ofrece. Correcto. Ahí se pierde tiempo, digamos. Ahí estamos distrayendo un bastante tiempo y esfuerzo, pero ojalá que ya en esta oportunidad logremos un entendimiento, porque
Estamos realmente impactando mucho en las actividades principales del país. Estamos lesionando, por ejemplo, mucho más al sector educación, que ya con la sola pandemia y el solo hecho de haber pasado a la modalidad de virtual nos ha colocado en un serio retroceso del proceso educativo a nivel internacional. Ministro, pero la pregunta del peaje no me la respondió. O sea, yo entiendo que voluntad hay, pero ya no es suficiente con la voluntad, ¿no? El peaje que es entre esos y el hecho de restituir como servicio público, por ejemplo, ¿no?, el transporte de mercancías, ellos hablan también de esa competencia desleal de transportistas bolivianos y ecuatorianos. O sea, de estos puntos, porque se viene la protesta del 18 de julio, ya usted la tiene, me imagino, en la mira, ¿no?, para poder evitarla, enfriarla en todo caso. ¿Qué punto es el que más cercano está a resolverse? A ver, con el tema de peajes. El tema de peajes, en lo que corresponde al ministerio, nosotros no tenemos problema en transar lo que se pueda. Pero el problema no está en el sector, el problema está en el sector privado, no en el sector transportes. Y en el sector privado, todos conocemos que los contratos de concesión que los rigen están amparados en el artículo 62 de la Constitución Política del Perú, donde se les da la categoría de contratos ley. Y esto, curiosamente, nos lleva a mirar el panorama internacional, donde somos uno de los poquísimos países, quizás el único, que tiene esta característica. Entonces, al darle este blindaje de contrato ley, no puede ser tocado por el Estado, pero sí el privado puede establecer situaciones que a su criterio considere y pedir la suscripción de adendas. Entonces, la limitante está ahí. Lo que nosotros estamos haciendo como Estado, de acuerdo a la caja fiscal, es negociar con los transportistas para poderles, de alguna manera, establecer un colchón, ¿no?, que les proteja en parte a lo que están sufriendo como perjuicio por el alza de combustibles. Por eso es que todavía eso sigue negociándose. Sin embargo, tú tocaste una parte que corresponde a la competencia desleal. La competencia desleal, que la hemos trabajado y están las propuestas ahí porque las hemos trabajado con ellos, pero no sabemos cuál es su situación que quieren ahora. Pero a nivel internacional ya se ha aprobado un proyecto de ley en el Consejo de Ministros de la semana pasada, que ya se canalizó al Congreso, donde estamos estableciendo términos de diferenciación en el manejo del combustible, porque las transportistas que ingresan al país, tanto por Bolivia como por Ecuador, muchas veces lo han estado haciendo primeramente con sus naves cargadas de combustible, que es subvencionado en su país, mucho más barato que el nuestro, y también han estado ingresando con cilindros, con barriles llenos de petróleo, que lógicamente les servía para reabastecerse mientras desarrollaban operaciones acá en el país. Lógicamente, al ingresar al mercado nacional, esto era una competencia absolutamente desleal con nuestros transportistas nacionales. Y por si fuera poco, la calidad del combustible que ellos están trayendo de afuera es un combustible altamente contaminante. Entonces hemos trabajado en función a ello, estamos estableciendo nuevos parámetros y al igual como nos tratan a nosotros, cuando nosotros salimos al extranjero, nos impiden llevar combustible nuestro y nos obligan a consumir en sus grifos el combustible. Somos muy buena gente acá. Nosotros nos pasamos de buena gente. Ministro, para finalizar, ¿cuánto ha perjudicado su trabajo toda esta persecución y la situación del exministro Silva? Entiendo que usted se ha puesto a disposición o ha puesto a disposición su cartera para brindar toda la información requerida a Contraloría, por un lado, al Ministerio Público, por el otro. Así es, porque es como tiene que obrarse en la administración. Primeramente, que los recursos no son nuestros, no son del ministro ni de ningún funcionario, son del Estado. Y al ser del Estado, son de la población, son del pueblo. Entonces, estamos obligados a dar absolutamente todas las facilidades a efecto de que las entidades correspondientes puedan levantar información que permita, pues, establecer los correctivos correspondientes. Ya lo están haciendo, ya tocaron su puerta, ustedes ya brindaron información. Están abiertas las puertas para que, no hay una fecha hasta la cual nosotros
cumplimos. No, está abierta permanentemente. Correcto. Es más, en este momento yo he solicitado y aprovecho para anunciarlo desde aquí, he solicitado a través de la jefa del órgano de control interno del ministerio una cita con el Contralor General de la República, porque lo que no han visto muchos ministros de los últimos 8 años, porque han pasado muchos por la cartera, y con el respeto que cada uno de ellos me merezca como tal, pero sus asesores, sus consultores o sus funcionarios no les han hecho ver que se ha ido acumulando en el país una cantidad extraordinaria de obras que están paralizadas, Hay un embalse ahí. obras que están con contratos resueltos, obras que están con problemas de carácter legal, técnico, económico, etcétera. Están observadas. Pero que representan miles de millones. Entonces no es posible que esto no se haya atacado. Yo sí lo estoy haciendo. Para cada área he puesto un equipo técnico. Estamos descubriendo cosas que en realidad han afectado tremendamente al erario nacional. O sea, ustedes siguen descubriendo irregularidades y las van a denunciar a la Contraloría. Por supuesto que sí, pero y queremos dividirlo en dos partes. Primeramente, lo que corresponde a la parte legal, porque ahí hay acciones administrativas, acciones penales, acciones judiciales, que las tendrá que definir el órgano competente. Nosotros también queremos, por otro lado, que nos liberen para efecto de continuar y terminar esas obras, porque no puede ser posible que el Estado se dé el lujo de tener miles de millones en obras que están ahí por todas partes del país. No solamente eso, sino que la población, ¿no? Los ciudadanos y ciudadanas nos perjudiquemos por la corrupción de algunos, ¿verdad? Por ejemplo, Tarata se está retomando el tiempo, nos ha ganado, ministro. Queda pendiente esa conversación, esas obras que tenemos que, al margen de las investigaciones, indagaciones y las sanciones que deben de haber, obras que tienen que retomarse porque además generan empleo, porque directa e indirectamente benefician a la población, de eso se trata. No podemos estar a merced de los corruptos, ¿verdad? Viene desde el año 2016 y han estado acumulándose y acumulándose. Porque hay muchos cambios también en los sectores. Hay muchos cambios, el que viene no quiere firmar, vienen auditorías, se ponen trabas, se ponen observaciones y esto no avanza nunca. Y no se dan cuenta que están perjudicando enormemente al país, ¿no? Porque estas obras deberían ya estar al servicio de la población. Gracias, ministro. Queda pendiente esa conversación. Muy amable. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela Quiroga, estuvo con nosotros. Pausa brevemente, regresamos con